Como China, como Italia, donde la estructura demográfica es el principal obstáculo del crecimiento económico. Tenemos esta oportunidad como país irrepetible para forjar las redes neuronales de los mexicanos que van a ser competitivos en esta primera mitad del siglo XXI. Aquí son la estructura de las pirámides demográficas. Vamos a ver que para 2030 vamos a tener más jóvenes de 6 a 12 y de 19 a 24. Nuestra infraestructura educativa no está preparada para eso. Tenemos que pensar, así como hoy vemos, se habla de inversión público-privado, de estos planes PPPs o APPs, para invertir en una carretera, tenemos que empezar a pensar en PPPs para darle educación en inglés a jóvenes mexicanos, para darles educación preparatoria, para que la infraestructura disponible la podamos saturar de tal manera que sí va a haber jóvenes que se queden fuera del ámbito escolar, desgraciadamente, pero no porque haya espacios vacíos en la educación privada. Quiero cerrar con una nota de la esperanza, que es esta niña, Paloma Noyola, que apareció en la portada de la revista Wired en diciembre de 2013. Paloma, Wired es probablemente de las revistas de tecnología más importantes en Estados Unidos. Paloma es hija de un pepenador de basura, vive al borde de un basurero municipal en Matamoros, Tamaulipas. Es huérfana de madre, murió de cáncer. Es, me parece que la más chica de sus hermanos. El papá, separando el oro del cascajo, logró sacar adelante a su familia, y esta niña sacó la mejor calificación en matemáticas a nivel nacional en México en el año 2013, a pesar de esas condiciones de adversidad. Esta niña nació en el año 2000, es la generación del siglo XXI. Ahorita en este año cumple 15 años. En el 2024 pues va a entrar ya al mercado laboral. Ojalá esta calificación que tuvo y esta visibilidad mediática le abra las puertas y le dé las oportunidades de cambiar el país. La revista Wired puso un texto en su portada que parecía un poco desafortunado por la visibilidad que le atrajo esta niña. La ponía como en símbolo de pregunta, esta misma fotografía. No sé si tenemos ahí está. Ups. La portada la planteaba como la siguiente: Steve Jobs. A mí me parece que no le hicieron un favor a Paloma. A mí Steve Jobs me vendió nada más un teléfono y esta niña me demostró que México puede ser un país distinto. Pero para transformar ese país tenemos que invertir en la generación de Paloma, para que en el 2020-2024 ella y los niños que nacieron, fueron la primera generación del siglo XXI, tengan oportunidad de educación media superior y sobre todo capacidad de dominio de la lengua franca de la globalización, que así como el container marcó la transformación económica del siglo XX, seguramente el dominio del idioma inglés, que implica también el dominio de la tecnología, va a implicar la transformación del siglo XXI. Invertir en esta generación es invertir en la competitividad y el futuro de México. Muchísimas gracias. Gracias Juan, gracias a Luis Mauricio. Espero que toda esta información tan importante y bien planteada les haya ocasionado las maripositas en el estómago, como me ha ocasionado. Y miren que hay muchas maripositas. Quisiera solamente agregar algunos datos que a mis compañeros, a la presentación de mis compañeros,
que si se lograran cosas como estas, esto que estamos viviendo el día de hoy sería un gran avance. Miren, por ejemplo, en el tema de la educación, lo que ha hecho el país, como ya lo platicaba Juan, en materia de educación es importantísimo. Hay muchas cosas por hacer, es cierto. La reforma educativa que se estableció a partir de esta administración creo que es un gran paso en la dirección correcta. Pero si nos dejara la autoridad educativa, que como sociedad, como organizaciones empresariales, le aportáramos ideas, creo que le podríamos ser de mucha ayuda. Y les doy un dato que también el reporte trae. Resulta que lamentablemente al seno de la Secretaría hay muy poca comunicación en el tema del inglés. Yo no conozco, si alguien la conoce, por favor sáquenme de la oscuridad, una coordinación de inglés en la Secretaría de Educación Pública. Resulta que Educación Básica trae su agenda, Media Superior su agenda y Superior su agenda. ¿Y qué sucede? Que bueno, por ejemplo, en Educación Básica, lo que plantea el Plan Nacional de Estudios para la Educación Básica, o sea, hasta la secundaria, es que el egresado de secundaria salga con un certificado equivalente al A2 del marco de referencia de la Unión Europea. Perdón, secundaria B1, ¿verdad? Y recordarán ustedes que la escala de la Unión Europea es A1, A2, B1, B2, C1, C2. Entonces repito, secundaria, tiene que salir el estudiante con B1. Preparatoria, de acuerdo al plan de estudios, tiene que salir el estudiante egresado de prepa con A2. Si es de secundaria, tiene que salir con B1 porque es de preparatoria. Y luego nos vamos a las universidades, y conozco universidades, de las más grandes del país, que el requisito para titularse es A1. Nuevamente, si en secundaria me habían dicho que la certificación que tenía que salir el egresado del tercero de secundaria era B1, porque la universidad al candidato a titulación se le exige que tenga un certificado A1 o A2. Bueno, si este tipo de acciones como la que estamos viendo hoy sirve para por lo menos ir modificando todo eso, sería un gran logro. Definitivamente, por lo que todos los que Inglés para la Competitividad y la Movilidad Social apostamos, es para que se crea la Agenda Nacional, la Coordinación Nacional. Y alguien nos preguntaba, bueno, ¿por qué el COMSE? ¿Por qué el INCO? ¿No? ¿Por qué las agrupaciones empresariales que están en este movimiento? Bueno, porque identificamos como una herramienta fundamental para el progreso, repito, de nuestras empresas, de nuestros trabajadores, el manejo de esas dos habilidades, en inglés y uno que se ha utilizado muy poco, la informática. Esas dos habilidades, además de la educación que se recibe en la escuela, son fundamentales. Entonces concluyo diciéndoles, ayúdenos a ondear la bandera. Todos ustedes están recibiendo este documento, desde luego que tenemos más copias y va a estar en internet, ¿no? En la página del INCO, en la página del COMSE. Úsenlo, es para ustedes, utilícenlo como referencia, regálenselos a sus amigos, regálense a sus secretarios de educación, a sus gobernadores, a sus legisladores y ayúdenos, repito, a ondear la bandera. Es labor de todos. Nuevamente, muchísimas gracias. Entiendo, señor conductor, que quiere usted abrir una sesión ahora de... Así es, si no tienen nada más que agregar y alguien del público que nos acompaña quiere hacer alguna pregunta, adelante. Allá tenemos ya atrás una persona. Bueno, pues muy buenos días a todos de Nuevo León, profesor Jaime Acosta Zamora. Durante más de 25 años quiero compartirles que hemos promovido a nivel nacional el Programa Nacional de Inglés para Todos en México. Hemos hostigado presidentes, señores gobernadores, presidentes de la Cámara de Diputados de la Comisión de Educación, presidentes de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. En los últimos años hemos recibido respuesta afirmativa por parte de algunos señores gobernadores, algunos legisladores, Nuevo León en particular, gracias al interés de la Subsecretaría de Gobernación, el señor subsecretario Roberto Campa, para llevar nuestro programa a los polígonos de pobreza en Nuevo León, Monterrey en particular. Hemos tenido un programa muy exitoso
Por ahí le agradezco a los organizadores de este proyecto que nos hayan invitado y nos hayan incluido en las recomendaciones o en las propuestas civiles que están ahí en la página 43. El programa Inglés para Todos en Nuevo León, ya lo adoptó Nuevo León, el señor gobernador Roberto Medina, tuvo mucho interés cuando le planteamos este proyecto. Ahorita estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Desarrollo Social, con la Secretaría de Educación Pública, inclusive con la Secretaría de Seguridad del Estado. Hemos propuesto a todos los estados ofrecerles hasta 500,000 becas al 100% para que llevemos inglés a todos los rincones del país. Ahorita estamos trabajando un proyecto inicial en el estado de Chiapas. Estamos trabajando con los tzotziles, con los chamulas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, en Villaflores, Chiapas. Estamos por iniciar en Comitán, Chiapas. El señor Velasco tiene interés en llevarle inglés a todos los niños de Chiapas. Con el debido respeto, por la experiencia que hemos tenido, con quien nos hemos visto bloqueo son con las coordinaciones estatales de inglés, porque para nosotros o para ellos representamos hasta cierto grado un nivel de competitividad que nosotros tenemos. Nosotros traemos un modelo de enseñanza, aprendizaje del inglés completamente innovador. Estamos rompiendo muchos paradigmas. Nosotros impulsamos la modalidad mixta, la propuesta que nos hicieron ahorita de utilizar las tecnologías, nosotros ya la estamos utilizando. Los niños coras en Tepic, en Nayarit, están haciendo uso de plataformas para aprender inglés. Entonces, gracias a la iniciativa de Inglés para la Competitividad y la Movilidad Social, les compartimos nuestro modelo Nuevo León. Ahorita tenemos el encargo del señor gobernador que este año deberemos tener 100,000 estudiantes aprendiendo inglés. Nuestro programa no está enfocado ni a estudiantes ni a profesionistas, está enfocado para niños desde primaria, estudiantes de secundaria, de preparatoria y de profesional. Ya hemos trabajado nuestro programa en el 2002-2007, durante 5 años, compartimos nuestra experiencia con la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde se hicieron cambios de los enfoques de los programas de inglés, dado que anteriormente los enfoques eran lectura, comprensión, traducción, etc. Ahorita los enfoques de los programas de la Autónoma de Nuevo León son comunicativos. Entonces, invitamos a todos los asistentes, pongo a su disposición del MINCO, de los organizadores de esta iniciativa, el proyecto Inglés para Todos en Nuevo León. Ahorita tenemos una participación de 14,000 estudiantes. Es un programa, nos pueden encontrar en Facebook, Programa Nacional de Inglés para Todos de México, está muy publicitado, por ahí estuvimos dando alguna información y les agradecemos y ponemos a su disposición la propuesta del Programa Nacional de Inglés para Todos en México. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, profesor. ¿Alguna pregunta? Isabel de San Luis del Financiero. Juan, a mí me gustaría que me dijeras, ¿se tiene algún estimado de cuánto pierde anualmente el país porque la gente no habla inglés? Ya que, bueno, la mayoría de las transacciones se hacen en el idioma inglés. Y bueno, ya tenemos casi 20 años con un Estado de Libre Comercio, seguimos sin hablar inglés, cuando se supone que deberíamos estar avanzando. ¿Y cuánto deberíamos estar dejando un fondo precisamente para la educación? ¿Y cómo hacerle si solo en tecnología se invierte el 0.1% o 2% del PIB? Isabel, me encantaría responderte que sí tenemos la cifra del impacto económico de la ausencia de suficientes mexicanos que hablan inglés en el mercado laboral. El problema es que ni siquiera sabemos cuántos mexicanos hablan inglés, ¿no? Entonces, los datos que presentaba Luis Mauricio, la mayoría de los datos son autorreportados. O sea, le preguntas a la gente, pollito, chicken, gallina, gen, lápiz, pencil, pluma, pen, ya entran los números de la encuesta. Yo estudié, hice mi maestría en Japón
y parte del requisito de la maestría era tomar un curso de japonés, y tengo un diploma que me da mucho orgullo que dice que estudié japonés, pero la escuela no se atrevió a garantizar correctamente que yo hablara inglés. O sea, el problema que yo tengo, japonés, el problema que yo tengo con el japonés lo tenemos como país en el inglés. No sabemos cuánta gente de la que se reporta como proficiente en inglés efectivamente podría leer un documento en inglés, tener una junta en inglés. Entonces, de ahí el reto de la estimación. Desgraciadamente no tenemos ni siquiera la base. ¿Qué recursos se necesitarían? Pues Mauricio hablaba de 85,000 profesores. O sea, estamos hablando cerca del 8% de los profesores que existen actualmente en el país, ¿no? O sea, estamos hablando sobre un universo de 1 millón. O sea, esto es mucho más que la planta laboral de profesores de buena parte de los estados del país. Entonces es realmente una epopeya lo que estamos poniendo. No por epopeya quiero decir que sea algo imposible, pero quiero decir que tienen que estar todos los esfuerzos del Estado mexicano invertidos en una meta como esta. Y el primer problema que tenemos es que esa meta hoy no aparece como prioridad de las autoridades. Entonces, así como el presidente John F. Kennedy un día le dijo a los estadounidenses: vamos a poner el primer hombre sobre la superficie de la luna, y toda la sociedad, la infraestructura técnica, todo se tenía que alinear para lograr eso. Y parecía algo tan imposible si nos ponemos en los zapatos de una persona viviendo a principios de la década de los 60 del siglo pasado. Hoy suena igual de difícil, igual de imposible, que saliendo de una estructura de educación pública a nivel secundaria, a principios de preparatoria, un joven mexicano pudiera tener una proficiencia y un dominio del inglés. Se requiere un ejercicio de imaginación, pero hay que poner esa meta, ponerla, plantearla, y es un poco a lo que estamos aquí, lo que ha hecho también instituciones como Mexicanos Primero con su estudio de SODE. Tenemos que plantearnos esa meta, ponerla enfrente de los ciudadanos, de los votantes, de nuestras autoridades electas, para que se vuelva un proyecto del Estado mexicano y una prioridad del Estado mexicano. Y en lugar de estar pensando en infraestructuras del siglo XX, plantearnos una verdadera epopeya de transformación, no solo de la educación, de la economía y de la sociedad mexicana. Hablando con la directora de Manpower en México, yo como egresado de la UNAM, nunca la padecí directamente, pero sí oía esto de que las universidades públicas en los 90s en México te decían: no, si es universidad pública ni mandes tu currículum. Y le pregunté si eso seguía siendo cierto. Y la directora de Manpower, una de las principales instituciones de recursos humanos del país, me dijo: no, hoy los egresados de una buena universidad pública, de una buena facultad, con carreras competidas, tienen las mismas posibilidades de obtener un empleo que egresados universitarios de escuelas privadas. Pero lo que sí determina es el inglés, y puede determinar incluso más que la carrera. Tenemos toda esta infraestructura y esta visión de necesitamos que nuestros jóvenes estudien, vayan a la universidad. Y qué bueno, y no quiero demeritar la educación universitaria, pero una de las personas que tienen en la punta de los dedos las condiciones del mercado laboral del país está diciendo que la infraestructura de educación universitaria es tan o menos importante con la infraestructura carente que tenemos para educar en inglés. Entonces estamos apostando todo de un lado, y del otro lo estamos dejando abandonado. Y hoy un poco el mensaje que queremos dejar aquí es: primero necesitamos tener esa meta clara, verbalizarla, visualizarla, ver la posibilidad, y una vez que esté hecho eso, alinear los recursos del Estado, de la sociedad y del sector privado para lograrlo en el tiempo de nuestras vidas. Tenemos aquí frente. ¿Qué tal? Soy Agustín Vargas Gómez, diputado federal por Miguel Hidalgo, Distrito Federal, y candidato a la Asamblea Legislativa en este proceso de 2015. Le he dado mucho seguimiento a este tema. Platicábamos aquí en la mesa con Juan, con este afán de buscar casos de éxito, ¿no? Hacer lo que se pueda en esta localidad. La idea sería pues hacerlo en esta localidad, porque no aquí, ¿no? En este caso Miguel Hidalgo, 352,000 habitantes y demás,
con unas condiciones interesantes en muchos sentidos. ¿Cuál sería la ruta crítica para implementarlo? Sí, a nivel municipal, si lo quiere uno ver así, pero pues bueno, en este caso a nivel delegación. Es un modelo similar al que habría que implementar en cualquier otra entidad del país. El viernes pasado platicaba yo con el doctor Guerra, secretario de Educación de Tamaulipas. Días antes platicaba yo con el actual secretario de Educación de Puebla, que afortunadamente son estados como otros que empiezan efectivamente a tener la iniciativa de querer implementar un plan estatal. Hay estados como Aguascalientes, como Zacatecas, que tienen algo también muy interesante. Y en esencia es, primero, convocar, ¿no?, instituciones educativas, empresarios, como platicábamos en la mesa hace rato, en esta delegación pues tienes una gran cantidad de hoteles, pero digo, la mayor cantidad de hoteles, pero no solamente eso, los corporativos de muchas de las empresas más importantes del país, restaurantes, etc. Entonces, convocar instituciones educativas, convocar a las organizaciones sociales, convocar a las empresas que aquí recibimos, digo recibimos porque el año también está ahí, y ahí empezar a ponernos de acuerdo, con apoyo, como gente como tú, convencer a la autoridad local de que le dedique recursos, porque en la medida que veamos ese compromiso, pues los empresarios también le vamos a poner. Entonces, ese debería ser el primer paso de la ruta crítica, y a partir de ahí sale una serie de planes. ¿Alguna pregunta? Allá atrás, por favor. Sí, buenos días. Carlos Martínez, del Tecnológico Nacional de México, responsable de las lenguas extranjeras. Quien no conozca el sistema, es el sistema más grande de educación superior en América. Son 511,000 alumnos, 511,000 alumnos en educación superior. Usualmente nos peleamos el segundo y tercer lugar a nivel mundial. Por ahí un sistema de China de repente nos gana el segundo y tercero por obvias razones. Las lenguas extranjeras prácticamente se empiezan a organizar con el surgimiento del programa Coordinador de Lenguas Extranjeras en el 2014. Es prácticamente el tiempo que yo llevo coordinando esta parte. Y bueno, yo lo único que haría son dos comentarios. El primero, considerar como un eje para esta agenda, esta propuesta, la parte cultural dentro del seno de las familias. Muchas veces la gente no quiere aprender inglés. Así como pensamos en los programas de televisión, de orden cultural, las caricaturas en inglés, programas, etc., pensar en ir cambiando esa ideología. Porque muchas veces los alumnos nos encontramos que no quieren aprender el idioma porque el papá odia a los gringos, porque el abuelo, en fin, hay que cambiar esa ideología. Eso es punto número uno, considerar esa parte de ideología. Segundo, siempre cuando hay un foro de esta magnitud, escuchamos, platicamos y todos hacemos cosas buenas, todos somos muy buenos. Empezamos a ver lo que están haciendo en un sistema, en otro sistema, y bueno, parece ser que entonces las cifras no son las reales. Yo podría decir, y podría hablar de lo que he hecho también, pero no es el caso. A mí me gustaría compartir todo esto. Yo creo que si podemos aportar con ustedes lo bueno de cada uno, podríamos lograr algo real. Hemos estado en FOBESI y se oyen cosas maravillosas. De repente Mexicanos Primero, nos dicen nada de esto es cierto. Platicamos con un colega y bueno, nuestro sistema es fabuloso. Platicamos con un estado y es el mejor. Y entonces, ¿qué está pasando? La realidad es otra, tienen razón. Vamos a aportar, yo les invito a aportar lo mejor de cada sistema y creo que sí se puede lograr. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Allá atrás tenemos otra pregunta. Por acá, Rosana Mezcua, del periódico Capital México. Me gustaría saber si en este momento ustedes ya observan de alguno de los candidatos que pudiera aterrizar esta propuesta o no visto hasta el día de hoy nada referente a esta posibilidad de entrarle a una cuestión del inglés en general. Por otro lado, saber también qué es lo que consideran debe hacer puntualmente la iniciativa privada para pues, preparar a su personal, que bueno, lamentablemente las escuelas pues, no cuentan con el dominio del idioma. ¿Qué es lo que debiera hacer el empresario, la iniciativa privada,
propias empresas al interior sean más competitivas. Y también en cuanto a las remuneraciones, ustedes mencionan que quien domina el inglés puede ganar hasta un 28 y un 50% más. ¿De qué tipo de empleos estamos hablando? Gracias. Probablemente el primer político que puso sobre la discusión pública el tema del inglés fue el candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, en la elección de 2000 durante el debate. Desgraciadamente esa promesa no trascendió al resto del sistema político. Ahora vemos un partido que está prometiendo inglés y computación. Ojalá y esto se socializara, o sea, que no fuera la agenda de un partido político. Ahí de repente yo siento una reacción muy peyorativa de algunos sectores de la sociedad mexicana, que dice, sí, inglés y computación, si las escuelas mexicanas ni siquiera tienen luz. Bueno, ven los números, a ver cuántas escuelas hay con electrificación, y son la enorme mayoría. Sí hay escuelas sin luz, pero no por eso vas a tener un problema de este tamaño, y cada estado tendrá cifras distintas, pero ahí yo creo que lo más sencillo es voltearse a preguntarle a la gente, y probablemente sí hay personas que por razones culturales sean medio alérgicas a la posibilidad de que sus hijos aprendan inglés, pero la necesidad de buscar un buen trabajo, la desesperación de tener un trabajo pero no tener un ingreso suficiente, yo creo que es un problema colectivo nacional importante y uno de los riesgos a la estabilidad social y política del país. Entonces, a la persona que critique estas ideas desde la perspectiva política, yo simplemente le preguntaría en su entorno más íntimo, ¿tú qué quieres para tus hijas? ¿Qué quieres para tus hijos? Que aprendan inglés, que a los 18, 19 años tengan posibilidades de estudiar. Simplemente la cantidad de información disponible en internet que existe en inglés. Si sacamos al idioma chino, me parece que es entre 70 y 80% de la información disponible en las redes en inglés. Entonces, esto no debe ser un tema de un partido político, debe ser un tema del Estado mexicano, y no importa si seas de izquierda o de derecha, qué visión tengas. Lo que necesitamos es darle a los jóvenes y niñas y niños mexicanos las mejores herramientas para el mercado de trabajo, y no me refiero al mercado de trabajo nacional, me refiero al mercado de trabajo global. Y ahí pues sí habría que socializar. Tenemos aquí un candidato del PRD, a mí me encantaría ver a la izquierda mexicana por motivaciones de equidad, de igualdad social, de mejora de condiciones del ingreso, abanderar el tema de inglés y competitividad, y dejarnos de estas, pues yo diría medio telarañas ideológicas, que esto es un tema de derecha, izquierda o el monopolio de algún partido político. Quisiera yo complementar diciendo lo siguiente. En lo personal conozco el sistema de tecnológico, yo soy egresado de Tlalnepantla. Y bueno, ahí tenemos un claro ejemplo, por lo menos eso fue lo que me comentaron algunos directores de tecnológicos, bueno, ahora parte del Tecnológico de México, que hasta hace poco creo que era una asignatura oficial dentro del plan de estudios, y es la principal fuente de ingenieros del país. Eso lo complemento con lo que le quería yo contestar a la otra persona. El tema del impacto que tenga o la importancia que tenga sobre el salario de la gente es importante, pero hay otras consecuencias. Miren ustedes, la falta del conocimiento del inglés entre personal clave de las organizaciones de las empresas evita que esas empresas tengan conocimiento de los avances tecnológicos que puedan existir. La falta, existen las obvias, o sea, una empresa que trata de incursionar en el mercado internacional, que no tiene personas que dominen el inglés. He visto casos, porque así lo vemos en el COMCE todos los días, de empresas de mexicanos que están tratando de incursionar en los mercados internacionales, en donde la imagen que causan por la falta del dominio del idioma del interlocutor es terrible. Y ya no estamos hablando de empresas norteamericanas o británicas u otras que su lengua sea el inglés. O
sea, el hablar con los chinos, el hablar con los franceses, con los alemanes, la lengua de los negocios y de la industria es el inglés. Entonces, desde el vendedor, el técnico que tiene que leer los manuales, el contador que tiene que comunicarse con el contador de la casa matriz en donde esté, todos los puestos laborales necesitan dominar